Hola chicos, en la sesión anterior lo que vimos fue qué pasaba cuando una fuerza que era tangencial actuaba sobre una superficie, o de qué forma deformaba a nuestro prisma. Y nos dimos cuenta entonces que, bueno, en el caso, si nosotros pudiéramos verlo como desde el frente, si tuviéramos un prisma, entonces este esfuerzo haría que el cuerpo se deforme, pero sobre todo con los ángulos interiores. Y entonces nos dimos cuenta de que cuando la fuerza era tangencial, generaba un esfuerzo de corte o un esfuerzo cortante que le llamábamos tau, y esto estaba bien descrito a través de lo que llamamos la ley de Hooke cortante, que era tau es igual a un módulo de Young cortante por la deformación unitaria cortante, que era un ángulo medido en radianes que tenía que ver con esta deformación. Entonces, también mostramos que existía una conexión entre estos tres coeficientes que están dentro de la descripción de los sólidos elásticos, que es el módulo de elasticidad cortante, el módulo de Young directamente para la, la deformación tipo expansión o contracción, y también estaba el coeficiente de Poisson. Particularmente, ¿por qué nos interesa saber esto? Es porque en la vida real nosotros habíamos comentado que una fuerza no solamente actúa de forma perpendicular a la superficie de contacto o tangencialmente a esta superficie de contacto, sino que en general están estas dos cosas combinadas, porque las fuerzas podrían estar, digamos, oblicuas a esta superficie de contacto, y entonces podemos separar esta cosa en dos partes. Primero lo que habíamos estudiado, que eran las deformaciones tipo expansión o contracción, dilatación o contracción, mejor dicho, y estas deformaciones tipo fuerza cortante. Entonces, si nosotros llevamos estas ideas a nuestra vida real, supongamos que tenemos aquí nuestra viga en donde aquí vemos que hay un soporte articulado, aquí hay un soporte de rodillo y aquí hay algunas fuerzas. Nosotros sabemos que como este sistema está en régimen estático, deben aparecer ciertas fuerzas. Entonces, por ejemplo, si pensamos en la situación que está como por acá, probablemente la articulación va a ejercer una fuerza hacia arriba. eh, Aquí vamos a tener el soporte de rodillo, también debe ser hacia arriba. Y si nosotros viéramos la sección transversal, si la viéramos como de costado, supongamos que es una región tipo rectangular, entonces veríamos que en esta parte hay una fuerza que es hacia arriba, que sería, no sé, la reacción en A. Entonces, ¿qué es lo que genera básicamente esta fuerza o cualquiera de las que aparecen acá? En realidad son fuerzas de tipo cortante, y entonces nos pueden generar algún tipo de problemas en nuestra estructura, pensando en que en algún momento sí puede haber un corte real, como mostramos en el tornillo de la sesión anterior. Entonces, y ya que cada una de estas fuerzas nos genera un esfuerzo cortante sobre nuestra barra, la pregunta natural, digamos, pensando en que nosotros queremos que esto se mantenga firme, es ¿dónde está el punto más delicado de esta viga o el punto crítico en donde es más posible que se corte? Y entonces para eso lo que vamos a hacer es estudiar localmente la viga y ver cuáles son las fuerzas y torques internos que aparecen debido a las fuerzas externas que nosotros aplicamos sobre nuestra barra. Entonces veamos cómo sería esta situación. Primero, vamos a ver cuáles son las fuerzas externas, porque aquí nosotros vemos que está esta de 800 libras fuerzas, 16 libras fuerzas, pero aquí nos faltan la reacción en B y la reacción en A. Así que vamos a calcularlas para saber cuáles son esas fuerzas externas que están actuando sobre nuestra viga. Así que vamos a decir que aquí hay una fuerza, bueno, le voy a cambiar de color. Hay una fuerza que le vamos a llamar reacción en A, que por defecto vamos a decir que es hacia arriba. Perdón, este es un soporte articulado, así que en principio debiera ser hacia cualquier lado, aunque nos vamos a dar cuenta de que va a ser hacia arriba. Esta de acá, sí es un soporte de rodillo, que en este caso la reacción sí debe ser perpendicular al movimiento que puede tener este rodillo. Así que si hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos vamos a encontrar con primero la reacción en A, perdón, R sub A. Nos vamos a encontrar con la reacción B por acá. Y las dos fuerzas que están acá abajo, que serían de 800 libras fuerzas. Y la otra que sería de 1600 libras fuerzas. Si nosotros vemos las ecuaciones de movimiento que aparecen acá,
de este diagrama de cuerpo libre, nos quedaríamos que la sumatoria de fuerzas en X es simplemente la reacción A en X y no hay otra fuerza, así que esto debe ser cero. Con esto comprobamos de que la fuerza en realidad es una fuerza hacia arriba. Y la sumatoria de fuerzas en Y tendríamos la reacción en B más la reacción en A menos los 800 libras fuerza, que sería esta de acá, y menos las 1600. Y esto nos debe dar cero pensando en que todo esto está en equilibrio, ¿cierto? Así que la ecuación que nos queda acá es que la reacción en B más la reacción en A debe ser 800 más 1600, que si lo pasamos al otro lado, nos quedaría como 2400 libras fuerzas. Ahora vamos con los torques. Si por ejemplo, si nos aprovechamos de que el torque, o mejor dicho, de que esta fuerza está en este punto, vamos a poner la sumatoria de momentos en A con respecto a A, tendríamos primero esta fuerza de acá, que sería en sentido horario. Esto nosotros habíamos dicho que por convenio es signo negativo. Está a una distancia de 30 pulgadas por las 800 libras fuerzas. Menos esta de acá está actuando a una distancia de 80 pulgadas. Serían 1600 libras fuerzas. Y nos quedaría esta última que, si nosotros dijimos que esta fuerza es hacia arriba, debería ser el sentido horario, perdón, antihorario, que es un signo positivo. Estaría actuando a una distancia de 120 pulgadas. Y por la magnitud de esta fuerza, que es la reacción en B, y esto debe ser cero. Aquí me salté los ángulos porque son todos 90 grados. Así que seno de 90 en cualquier caso es 1. Así que con esto podemos despejar la reacción en B. Voy a hacerlo un poco rápido para que lo vean en la casa. Pero aquí nos quedaría 30 por 800, que sería este término de acá, más 80 por 1600, dividido estos 120. Así que si hacemos este cálculo, nos quedaría 30 por 800 más 80 por 1600. Todo esto dividido 120. Nos da algo así como 1267, lo vamos a dejar aproximadamente, libras fuerzas. O sea, esta fuerza sí efectivamente va hacia arriba y vale 1267 libras fuerzas. Pero ya que tenemos la reacción en B, podemos calcular directamente la reacción en A. Lo pueden hacer con el torque o lo pueden hacer con esta ecuación que acabamos de encontrar. Y nos quedaría que la reacción en A sería 2400 libras fuerzas menos la reacción en B que acabamos de calcular que es 1267. Y entonces sería 2400 menos 1267 igual a 1133 libras fuerzas. O sea, con esto ya encontramos cada una de las fuerzas que están actuando sobre nuestra barra. Y con esto vamos a poder ver cuál es el punto crítico para esta barra, donde debiéramos poner atención en un posible corte. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos de alguna manera a seccionar esta barra para poder abarcar todos los puntos de forma genérica dentro de la viga. Entonces vamos a pararnos en algún lado, podría ser acá, a mí me gusta pararme en este borde, así que vamos a ir desde este punto A hasta algún punto arbitrario X, recorriendo entonces desde 0 hasta 30, después desde 30 hasta 50, perdón, desde 30 hasta 80 y de 80 hasta 120, hasta abordar completamente la viga. ¿Por qué lo hacemos así? Básicamente porque las condiciones de las fuerzas nos vamos a ir dando cuenta que van cambiando en la medida que van apareciendo o desapareciendo fuerzas. Así que vamos al primer caso. El primer caso entonces sería cuando X está entre 0 y es menor a 30 pulgadas. O sea, estamos en esta región. Si nosotros hacemos el diagrama de esa pequeña sección, nos quedaría algo así, ¿no? Sería esto es X y por acá tendríamos la fuerza de 1133 libras fuerza. Entonces, supongamos que la fuerza de corte va hacia abajo, pensando en que está hacia arriba. Así que sería más o menos así. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, nos quedaríamos con que la sumatoria de fuerzas en I en este caso sería la reacción que aparece acá, que serían esos 1133 libras fuerzas, y menos la fuerza de corte que va a ser genérica en este punto X,
en ese valor. Y como esto está en régimen estático, entonces nos damos cuenta de que esta fuerza cortante interna, en este caso va a valer 1133 libras fuerza, siempre y cuando estemos en esta región de 0 a 30 pulgadas. En la segunda situación, como dijimos, ya que abordamos este primer rango, entonces vamos a empezar desde esos 30 pulgadas a un punto genérico, pero hasta llegar a estas 80 pulgadas con respecto al punto A. O sea, tendríamos ese rango de validez. En ese caso, si nosotros vemos esto que está acá sería nuestra viga, por acá tenemos esos 1133 libras fuerzas, y por aquí a las 30 pulgadas nos aparece esta fuerza que va hacia abajo, que serían 800 libras fuerzas. Y todo esto entonces sería nuestra región desde 0 hasta X. Nuevamente haciendo lo mismo, nos daríamos cuenta de que la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este caso serían más esos 1133 pulgadas, menos estas 800 libras fuerzas que tienen que ver con la carga, perdón, esto era libras fuerzas, ¿cierto? Menos esas 800 libras fuerzas que aparecen en este punto. Recuerden que estamos aquí en una región arbitraria entre A y por acá. Y entonces nos queda la fuerza cortante, que por defecto de nuevo vamos a decir que es hacia abajo. Aquí la idea es que sea siempre en el mismo sentido. Así que esto sería menos B igual a 0. Y por lo tanto, cuando despejamos B, nos daría los 1133 menos 800. Eso nos daría 333 libra fuerzas. O sea, que en esta región hay una fuerza de 1133 libras fuerza, pero aquí, en esta región, también tiene un valor constante de 333. Disminuyó el valor de la fuerza cortante interna que aparece en esta región. Continuamos entonces en la última región, que sería desde los 80, a ver, lo voy a poner en verde, ¿no? 80 pulgadas hasta los 120 pulgadas, que sería el otro extremo de nuestra viga. Entonces, nuevamente, si la dibujamos, nos quedaría más o menos así. No se olviden que esto es un punto genérico acá. En algún punto que está en ese rango, o sea, estaría como por acá. eh, y entonces dibujando tendríamos aquí esas 1133 libras fuerza. Por aquí nos aparecían las 80 libras fuerza, 800 digo, 800 libras fuerzas. Esto a los 30, ¿cierto? Y por aquí nos aparecen esas 1600 libras fuerzas cuando estamos aquí a 80 pulgadas medidos con respecto al punto A. Y entonces todo esto sería en el punto X. Nuevamente, haciendo la sumatoria de fuerzas, nos quedamos con que por aquí tenemos esos positivos, 1133 libras fuerzas, menos las 800 que aparecen por acá, y menos esas 1600 libras fuerzas, y menos la fuerza cortante que tiene que aparecer acá abajo, que nosotros dijimos que tiene que ser hacia abajo. O sea, en realidad estamos pensando genéricamente que es hacia abajo, y esto es igual a 0. Y por lo tanto aquí encontramos que el valor de todo esto es de 1133 menos 800 menos 1600, y esto nos da menos 1267 libras fuerzas. O sea, esta es la fuerza que en este caso va hacia abajo ahora. Perdón, si ahora nos dio negativa, esto debe ser positiva. Ahora vamos a hacer el detalle de esto, pero nos dio con un signo cambiado. ¿Ya? Y entonces tenemos los distintos valores. Habíamos encontrado que era 1133, 333 y 1267 libras fuerza. Y por último, cuando llegamos a B, por supuesto, esto se hace cero, porque ahí estamos diciendo que la sumatoria de todas las fuerzas externas es cero, porque nosotros ya sabemos que las internas, sobre todo nuestra barra, deben ser cero. En resumen, lo que encontramos es que la fuerza interna depende primero del lugar que estemos abordando. O sea, depende de
X en este caso, que X estaba medido desde A. Y encontramos para el primer caso que era 1133 libras fuerzas. Nosotros no se olviden que estamos diciendo que la fuerza de corte es hacia abajo, ¿cierto? Entonces encontramos que valía 1133 hacia abajo en este punto. 1133. Luego cuando, perdón, en este rango, entre 0 y 30, ¿no? 0 menor que X menor que 30 libras fuerza. Perdón, pulgadas. Luego, cuando cambiamos de rango, nos dábamos cuenta de que cuando aparecía esta fuerza disminuye la fuerza cortante, disminuye hasta 333 libras fuerzas. Esto es válido entre 30 pulgadas eh, y 80, ¿cierto? Y 80 pulgadas. Y luego encontramos que era menos 1267 libras fuerzas. Y esto era válido entre las 80 pulgadas y las 120, que es el último rango. Menor que 120. ¿Y por qué? Porque en 120, esto, como acabamos de comentar, esto se hacía 0 directamente. Así que, ¿qué pasaba con esta función? Si nos damos cuenta, nos queda un gráfico de, de fuerza cortante versus X. Entonces, graficando, la primera parte es 1133 entre 0 y 30. Vamos a fijar el 30 por acá. Y esto vale, vamos a poner aquí 1133. Y esto es un valor constante, si se dan cuenta. Así que vamos a dibujar nuestra línea recta por acá. Hasta este punto más o menos. Luego, desde 30 hasta 80, que vamos a poner el 80 por acá. Si esto está en pulgadas, ¿cierto? Y esto está en libras fuerzas. Entonces, de aquí baja a 333. Vamos a poner como este valor, 333 libras fuerzas. Y esto se mantiene constante entonces entre 30 y 80. Pero luego, entre 80 y 120, esto vale menos 1267. Lo vamos a poner acá, menos 1267 libras fuerzas. O sea, esto baja, al menos por aquí, y se mantiene constante en ese valor hasta que llegamos a las 120 pulgadas. Este sería entonces el diagrama de la fuerza cortante que aparece acá, y todo esto nos sirve entonces para estudiar cuáles son los puntos críticos. Y entonces, bueno, esto que está acá es el diagrama de fuerza cortante, que es lo que se usa para estudiar estos puntos críticos. Y la pregunta es, ¿cuál es el punto más complicado que aparece en esta barra? En realidad podríamos pensar de que aquí podría ser porque es 1133, pero en realidad los puntos críticos están en estos saltos, sobre todo cuando hay cambios de signo. Porque aquí, en este punto, en los 80, habíamos dicho que la fuerza era hacia abajo, pero luego que pasaba los 80, esto es hacia arriba. O sea, si nosotros hiciéramos esto en nuestra barrita, si lo viéramos de lado, lo que vemos en realidad es esto. Hay una fuerza cortante por acá de 333 libras fuerzas y otra fuerza cortante hacia el otro sentido, en este caso, de 1267 libras fuerzas. Así que en realidad el punto crítico que nosotros estamos viendo es este punto. Entonces, ya que estudiamos fuerzas, veamos qué es lo que pasa con los torques en esta región. Entonces, nuevamente vamos a particionar esto en distintos intervalos, en este caso de 0 hasta 30. Y vamos a poner el punto arbitrario X. ¿Qué pasa con la suma de torques? Vamos a considerar este punto con respecto a X, básicamente porque esto es más fácil de hacer. Así que veríamos acá que el torque con respecto a X, que aparece acá, sería este 1133 por la distancia con respecto a este eje de rotación, que sería X, y el torque sería una rotación en sentido horario, así que nos queda con un signo menos. Entonces, ¿cómo se compensa este torque? Con un torque interno que vamos a definir en el sentido antihorario
nuevamente en cada caso esto puede ir variando. Y entonces vamos a ver que el torque interno que aparece en ese punto debe compensar ese torque externo. Y nos damos cuenta de que el torque es 1133 por X libra fuerza pulgadas serían en este caso. Y esto válido entre 0 y 30 pulgadas. Entonces si hacemos lo mismo para el otro intervalo que sería entre 30 y 80 pulgadas, voy a emitir las unidades de medida, diríamos que la sumatoria de torques con respecto a X es, primero está este torque de 1133 por la distancia que es X, nuevamente en sentido horario, nos quedaría este torque de 800 libras fuerzas por la distancia que en este caso sería X menos 30, que corresponde a esta pequeña distancia que aparece por acá, salvo que el signo de este debiera ser en sentido positivo, eh, o sea, signo positivo porque la rotación es en sentido antihorario. Así que tendríamos esto y para poder compensar cualquier diferencia va a aparecer este torque interno que pusimos acá que va a depender de X. Y entonces cuando despejemos nos vamos a encontrar con que el torque es 1133X menos 800X y más 800 por 30, que esto en la calculadora sería 800 por 30, 24.000 libras fuerza por pulgada. Así que al despejar esto nos da 240.000 más 333 por X. Siguiendo con la última parte, entonces tendríamos que el torque que va a aparecer aquí en el punto X debe responder entonces a compensar la diferencia de los torques externos. Y tendríamos acá que la sumatoria de torques con respecto a X sería, si esta distancia es X, entonces tendríamos que esto es 1133 por X, habíamos dicho con el signo menos por el sentido de la rotación, menos 800, 800, perdón, esto es más, porque la rotación sería en sentido horario. Esto nos quedaría X menos 30, porque esta aparece justo a las 30 pulgadas. Y también nos queda otro torque aquí de 1600. 1600 entonces que aparece en el punto 80. Así que como estamos aquí un poquito más lejos sería X menos 80. Y sin olvidarnos del torque interno que aparece acá, que le llamamos M de X. Y entonces todo esto para compensar la suma de torques, que tiene que ser cero porque estamos en régimen estático, nos permite encontrar el valor del torque interno que aparece, que sería, vamos a llevar todo esto al lado derecho, 1133 por X, menos 800 por X menos 30, y menos 1600 por X menos 80. Así que vamos a abrir un poco esto, nos quedaría 1133 por X menos 800 por X más 800 por 30 que habíamos calculado que es 24.000 menos 1600 por X y 1600 por 80 que en la calculadora nos da un valor de 128.000 positivo. Así que en resumen, ¿cuánto nos da esto? 1133 menos 800 menos 1600, eso es menos 1267 por X, y nos queda 128.000 más 24.000, eso nos da 152.000, acá está, 152.000 libras fuerzas por pulgada. Así que en resumen tenemos estas funciones para el primer tramo de 1133 por X, después encontramos 333 por X más 24.000 y por último menos 1267X más 152.000. Así que con esto vamos a construir nuevamente un gráfico de la situación, viendo que esto depende de X, esto es el momento interno, que va a estar en libras fuerza por pulgada, y esto va a estar medido en pulgadas. Entonces, la primera parte es una línea recta, oblicua, con pendiente 1133, que sería más o menos así, válida hasta que X vale 30, o sea, vamos a bajar aquí hasta 30, y si evaluamos esto en X igual a 30, nos quedaría un valor de 33.990 libras fuerza por pulgada,
aquí en el eje Y. O sea, más o menos, esa sería la primera parte. Segundo, después tenemos 333 por X más 24.000. O sea, es una recta que tiene pendiente menor de 333. Y si nosotros la evaluamos en X igual a 30 para ver en qué punto parte, sería 333 por 30 más 24.000. Nos da exactamente el mismo valor, 333.990. O sea, parte del mismo punto, pero con una pendiente más pequeña. Sería como por acá. Esto es válido hasta X igual a 80, o sea, vamos a bajar hasta los 80. Y el valor que tiene en el eje Y, si nosotros evaluamos eso, 333 por 80 más 24.000, nos da 50.640. Entonces sería más o menos acá. En este punto llega a 50.640 libras-fuerza por pulgada. Y por último, entonces nos queda este tramo que parte, entonces, si nosotros lo evaluamos, sería menos 1.267 por 80, que es el punto con el que comenzamos acá, más 152.000. Y eso nos da 50.640, o sea, parten exactamente el mismo punto. Y luego cuando lo evaluamos entonces en X igual a 120, nos quedaría menos 1.267 por 120 más 152.000. Y esto nos da menos 40, aunque en realidad nos debiera dar un 0, pensando en que aquí nosotros aproximamos en algún punto. Así que esto lo que va a hacer en realidad es empezar desde este punto y bajar con una pendiente de menos 1.267, cosa de que cuando llegue a los 120, que sería como un puntito por acá, se va a encontrar con el 0. Que haya comenzado en estos puntos y terminado en estos puntos en realidad no es ninguna coincidencia, que lo vamos a ver en la sesión siguiente, la que vamos a ver como en la próxima clase podría ser. Y, y bueno, ¿en qué nos damos cuenta de que, se acuerdan que habíamos comentado de que la fuerza cortante era máxima en los 80? Esto está relacionado a este punto que, como vemos, está asociado al máximo del momento interno. A esto se le llama momento flector y de hecho este es el gráfico de momento flector. Y esto que está acá se llama diagrama de momento flector, que en conjunto con el diagrama de fuerza cortante nos permiten ver cuáles son los puntos críticos de una barra. Entonces nos permiten poder planificar antes de llevar toda esta estructura a la vida real. Nos permite planear, y si encontramos algún punto crítico, algún punto delicado, vamos a poder reforzar y evitar cualquier problema estructural. Por supuesto, pensando en que esto no tiene que tener fallas en nuestra vida real. Y bueno, esta va a ser la sesión de ahora. Nos queda una última sesión relacionada a esto, en donde nosotros vamos a poder construir estos diagramas de momento flector y de fuerza cortante en base a cómo sea la distribución de cargas que aparecen sobre la viga. Lo vamos a desarrollar desde el aspecto infinitesimal y de ahí vamos a llegar a los resultados particulares que encontramos en esta situación. Así que eso, chicos, nos vemos, cuídense. Chao, 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 chao.